Es en esta inmersión profunda. Nos adentramos en la escalofriante distopía de 1984, Sí. de George Orwell. Prepárense para explorar un mundo donde el gran hermano lo ve todo el partido, controla cada pensamiento. Absolutamente. Y la rebelión es un susurro en la oscuridad. Una obra que, a pesar de haber sido escrita hace décadas, nos interpela con una fuerza inusitada en el mundo actual. Exacto. Nos encontramos en Oceanía, un superestado en guerra perpetua donde la verdad Constantemente. es una sombra escurridiza. ¿Cómo se puede siquiera empezar a comprender una realidad donde el Ministerio de la Verdad se dedica a reescribir la historia? Es precisamente ahí donde radica la genialidad de Orwell en presentarnos una realidad distorsionada que, sin embargo, nos hace reflexionar sobre nuestra propia percepción de la verdad. Y en este contexto conocemos a Winston Smith, nuestro protagonista, un hombre aparentemente ordinario atrapado En la maquinaria. del partido. Winston trabaja en el Ministerio de la Verdad, manipulando información, reescribiendo el pasado, un trabajo que lo carcome por dentro, despertando una rebelión que apenas se atreve a nombrar. Lo que me impacta es esa sensación de asfixia de control absoluto. El partido no solo controla las acciones, sino Y también los pensamientos. los pensamientos. Exacto. La vigilancia es omnipresente. Las pantallas te observan, los micrófonos te escuchan, la policía del pensamiento acecha en las sombras. Incluso el lenguaje es manipulado a través de la neolengua, un idioma diseñado para limitar el pensamiento. Es aterrador. Y en este ambiente opresivo surge la figura de Julia, una mujer que también se atreve a desafiar Al sistema. al sistema. Su relación con Winston es un acto de rebeldía en un mundo donde el amor y el deseo son controlados por el partido. Un pequeño espacio de libertad en una realidad asfixiante. Y sin embargo, incluso en la oscuridad buscan un resquicio de esperanza, un lugar para ser ellos mismos. Y ese lugar es la tienda del señor Charrington, un anciano aparentemente inofensivo, que les ofrece una habitación alejada de las omnipresentes pantallas y micrófonos. Un espacio que parece un refugio. Refugio, un remanso de paz en medio de la tormenta. Pero la realidad, como suele suceder en 1984, es mucho más compleja y siniestra de lo que parece a simple vista. Orwell juega con nuestras expectativas construyendo una falsa sensación de seguridad para luego arrebatárnosla. Brutalmente. Brutalmente. La traición acecha en las sombras y el poder del partido se extiende mucho más allá de lo que Winston Y Julia. y Julia podrían imaginar. Y es ahí donde la figura del gran hermano adquiere toda su dimensión. Ese rostro omnipresente en carteles y pantallas con la frase «El gran hermano te vigila» se convierte en una presencia amenazadora que lo impregna. Todo. Es la encarnación del poder absoluto, un símbolo que infunde tanto miedo como una extraña fascinación. Y lo que me resulta más inquietante es que nunca sabemos con certeza si el gran hermano es una persona real o simplemente una invención del partido. Esa ambigüedad es parte fundamental de la construcción del poder en 1984. La incertidumbre genera miedo, y el miedo paraliza a la gente. Es como si Orwell nos estuviera diciendo, el poder no necesita un rostro. Puede ser una idea, un sistema, una red de control que se extiende por todas partes. Y esa idea, esa red de control, es precisamente lo que Winston y Julia intentan desafiar. Su rebelión, aunque parezca insignificante, es un acto de valentía, en un mundo donde la esperanza parece un lujo inalcanzable. Pero esa rebelión, esa búsqueda de libertad tendrá un precio. Y ese precio, como descubriremos en la siguiente parte de nuestra inmersión, es mucho más alto de lo que podríamos imaginar. Retomemos nuestra inmersión en el mundo opresivo de 1984, donde la verdad es maleable y la libertad es una ilusión. Habíamos dejado a Winston y Julia en un momento de aparente refugio, creyendo haber encontrado un espacio fuera del alcance del partido. Ese espacio, la habitación sobre la tienda del señor Charrington, se convertía en un símbolo de su anhelo de libertad. Exacto. Un lugar para amar, pensar Y ser. y ser sin la mirada constante del gran hermano. Pero esa ilusión de libertad se quiebra de forma brutal. El señor Charrington, ese anciano aparentemente inofensivo, se revela como un miembro de la ¿O no? ¿Policía del pensamiento? Una traición que nos deja sin aliento, demostrando que la red de control del partido es mucho más extensa y perversa de lo que Podríamos imaginar. podíamos imaginar. Winston y Julia son capturados y conducidos al Ministerio del Amor, un lugar donde el amor No existe. no existe, solo el terror y la tortura. Es en ese lugar infernal donde Orwell nos confronta con la verdadera naturaleza del poder totalitario, su capacidad para doblegar la voluntad humana para convertir a las personas en Wills. Cáscaras vacías. Cáscaras vacías. La tortura física es solo una parte del proceso. El verdadero objetivo del partido es destruir la mente de Winston, hacerle renunciar a sus ideas, a sus recuerdos, a su Identidad. propia identidad. Y para lograr ese objetivo, utilizan una herramienta perversa, El doble pensar. el doble pensar. El doble pensar no es simplemente aceptar contradicciones,
Es una forma de autoengaño sistemático, una gimnasia mental que te obliga a negar la realidad y abrazar los Mentiras del partido. Mentiras del partido. Es como si te obligaran a creer que 2 más 2 son 5. Y no solo que lo hicieran creer, sino que te obligaran a defender esa idea con pasión, a convertirla en una parte fundamental de tu ser. Ser, el doble pensar, destruye la capacidad de pensar críticamente, de discernir entre la verdad y la mentira. Convierte a las personas en autómatas, incapaces de rebelarse, incapaces de siquiera imaginar Un mundo diferente. mundo diferente. Y esa destrucción de la individualidad se ve reflejada también en la neolengua, ese idioma artificial creado por el partido para controlar El pensamiento. el pensamiento. La neolengua reduce el vocabulario, simplifica la gramática, elimina cualquier palabra o concepto que pueda poner en peligro el poder de... El partido. Es como si quisieran cerrar la mente en una jaula, limitar su capacidad de volar, de soñar, de imaginar un futuro diferente. Todo diferente. Si no existen las palabras para nombrar la libertad, la rebelión o la justicia, entonces esos conceptos se desvanecen, se vuelven. Impensables. Y es precisamente en ese punto donde la novela de Orwell nos interpela con mayor fuerza. Nos hace reflexionar sobre el poder del lenguaje, sobre cómo las palabras pueden ser utilizadas para manipular, controlar y, en última instancia, Destruir. Orwell nos lanza una advertencia: debemos estar alerta, debemos defender la riqueza del lenguaje, la libertad de expresión, la capacidad de pensar por nosotros. mismos, porque si perdemos esas herramientas, nos convertimos en presas fáciles para cualquier forma de Totalitarismo. totalitarismo. Y en un mundo donde la tecnología avanza pasos agigantados, donde la información nos bombardea constantemente, la capacidad de pensar críticamente, de discernir entre la verdad y la mentira, se vuelve más importante que nunca. Nunca, nunca. Orwell, a través de la distopía de 1984, nos invita a no bajar la guardia, a defender nuestra libertad de pensamiento, a luchar contra cualquier intento de control. Manipulación. Hemos explorado la pesadilla totalitaria de 1984, un mundo donde el gran hermano lo observa todo el partido, controla cada pensamiento y la libertad es un recuerdo lejano. Vimos cómo Winston y Julia, en su intento de desafiar al sistema, son aplastados por la maquinaria implacable del poder. Su historia nos deja con una profunda sensación de desasosiego, pero también con una serie de preguntas inquietantes que resuenan con fuerza en el mundo. Guys. Eso. Exacto, porque a pesar de que 1984 fue escrita hace décadas, sus temas centrales, la vigilancia, la manipulación de la información, el control del lenguaje, son más relevantes que su... Nunca, vivimos en una época de avances tecnológicos sin precedentes, donde la información fluye a una velocidad vertiginosa, o donde las redes sociales se han convertido en un nuevo campo de batalla para la manipulación y la propaganda. Es como si Orwell hubiera anticipado de alguna manera el mundo hiperconectado en el que vivimos hoy. Un mundo donde la línea entre la realidad y la ficción se difumina cada vez. Y en este contexto, la obra de Orwell se convierte en una herramienta invaluable para comprender los peligros que enfrentamos. Nos enseña a cuestionar las fuentes de información, a desconfiar de las narrativas oficiales, a defender nuestra libertad de Pensamiento. pensamiento. Es una llamada a la acción para ser ciudadanos conscientes, para no dejarnos llevar por la marea de la desinformación, para resistir cualquier intento de controlar nuestras mentes y nuestras vidas. Vidas, el legado de 1984, se extiende mucho más allá de la literatura. Sus imágenes y conceptos se han filtrado en nuestra cultura popular, en el cine, la música, el arte. En general, la figura del gran hermano. La frase «el gran hermano te vigila», el concepto del doble pensar, son elementos que nos persiguen, que nos recuerdan la fragilidad de la libertad y la necesidad de estar siempre alerta. Alerta. Orwell nos dejó un mapa para navegar por los laberintos del poder. Un mapa que, aunque fue trazado hace décadas, sigue siendo sorprendentemente preciso en el siglo. Si todavía no se han adentrado en el mundo distópico de 1964, les recomiendo encarecidamente que lo hagan. Es una experiencia que les hará reflexionar sobre el mundo en que vivimos y el futuro que queremos construir. Para aquellos que quieran disfrutar de la novela en formato audio, les recordamos que pueden encontrar el audiolibro de 1984 disponible en Audible. Encontrarán un enlace para una prueba gratuita en los comentarios. Y no olviden suscribirse a nuestro canal para más inmersiones profundas en el mundo de las CDs. Esperamos que hayan disfrutado de esta inmersión en la obra de George Orwell. Hasta la próxima, pensadores.